El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. La palabra de Dios nos recuerda la espontaneidad, la inocencia, la capacidad de perdonar que tienen los niños, la de recibir con gratitud los regalos que se les da. Entonces nosotros debemos de tener esa actitud. Y Jesús precisamente habla de que debemos de apreciar a los niños y tenemos que cuidarlos porque son ovejitas vulnerables, hay lobos que acechan, y por eso dice Jesús: se va a buscar a la que se le perdió, y si llega a encontrarla. ¿Por qué es esta posibilidad? Porque luego no se dejan encontrar. De tal manera que somos responsables del cuidado de los niños. Los niños no son mandaderos, no son criados, porque los expones. ¿Qué hace una persona para no ser encontrada por Jesús? Pues se esconde en los vicios, en las supersticiones, en la autodestrucción. Y el problema que existe es precisamente el abuso sexual infantil, que no solamente es un hecho lamentable para una persona, sino se prolonga toda la vida de esa persona. Es una marca. Entonces el demonio mete dos ideas en la cabeza de estas personas, sobre todo cuando han sido maltratadas, vejadas, ultrajadas de niños. Primero, no vales nada, eres basura, eres mala o malo. Segundo, Dios no te quiere porque dicen que Dios es todopoderoso, porque no evitó el ultraje. Y bajo ese dominio de la mentira en el corazón de una persona herida, pues entonces la persona se aleja del remedio que es Dios y empieza su camino de ansiedad, de tristezas profundas, de rechazo de sí misma, de vivir con vergüenza y con culpa. No son capaces de verse a un espejo porque ven monstruos. Y esas mentiras van haciendo que sea más fuerte el deseo de matarse. Hay quien se suicida, hay quien se va a matar poco a poco con la droga, con el alcohol.
tiene su razón de ser la manera en cómo lo eligen. Entonces tenemos el fenómeno del cutting, que se cortan a veces con sus propias uñas, y cuando uno les pregunta que si siente dolor cuando se corta, me dicen, siento más dolor por lo que me hicieron. Entonces, ese vacío existencial que está en su corazón, en donde debería estar Dios, hay solo el desprecio de sí mismo. Es decir, no valgo nada, no valgo para Dios, no valgo para la gente, no valgo para mis papás, no valgo para nadie. Entonces hay un enojo con uno mismo, con el agresor y con quien debió de cuidarlos. Y quien debe de cuidarlos es precisamente el que ama a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Y luego cuando se atreven a hablar, viene la mentira reafirmada de que eres basura, de que nadie te va a hacer caso, porque cuando lo cuentan no le creen. Entonces, si ve que se aísla, que tiene miedo a una persona, que tiene miedo de ir a un lugar, que se empieza a orinar en la cama, son signos de que está siendo abusado. Pero luego, como no están al pendiente de los síntomas, los obligan a ir. Y entonces queda a merced del lobo, ¿no? Las veces que quiera. Y entonces, cada vez que sucede, se arraiga más el desprecio y el deseo de matarse. No solamente es el efecto natural de la vergüenza, la culpa y soy mala y merezco que me castiguen y por eso luego tienen relaciones o se juntan con personas malvadas que las maltratan o los maltratan, los golpean, hacen que vivan como si fueran esclavos del maltratador, porque la idea es me porté mal, merezco un castigo. Y esa es lo que llaman disfunción, ¿no? Pues sí, tú buscas un castigador, un verdugo. Y eso es precisamente una herida del alma, una enfermedad del alma, que te va alejando más de Dios y te va hundiendo más en el cieno de la inmundicia. Porque desgraciadamente el que ha sido tratado así, va a tratar a otros así. Pero hoy vivimos en una cultura de el secretismo. ¿Sabes quién es? ¿Sabe a cuántas personas lo ha hecho? Vive contigo y todos se quedan callados. Entonces, esta cuestión es una cuestión de valor y de amor. No hay que esconder las cosas debajo de la alfombra, hay que enfrentarlas. Y luego estas personas, si están en esta vida de vicios porque se quieren matar, porque no se quieren, cuando desean sanar, pues entonces creen que la sanación viene de fuera. Y ahí esta oferta religiosa de constelaciones familiares que es espiritismo, del Reiki, de cualquier cosa que te ofrezcan sanación, la reconexión, el renacimiento, meditación trascendental, el libro de curaciones, ¿no? Pero eso es perder el tiempo porque más te hunde en la incomprensión de tu estado y de la necesidad que tienes de Dios. Te alejan y te alejan más de Dios. El remedio es Dios, pero como están enojados con Dios, ¿por qué lo permitió si es todopoderoso? Así es que el diablo sabe tus pecados ocultos y los pecados familiares. Así que por más que quieran tapar, pues Él lo sabe. Y Él nos odia
y Él quiere destruirnos. Entonces, esa deformación que produjo el pecado en uno, deforma nuestra imagen y semejanza de Dios. Y así deformados, queridos hermanos, nos echamos a los brazos del lobo. Por eso dice el Evangelio, si se dejan encontrar. Se va a buscar a la que se le perdió y si llega a encontrarla. Entonces hay que aprender a escuchar y hay que aprender a leer. ¿Por qué contestan como contestan? ¿Por qué se caminan como caminan? ¿Por qué se sientan como se sientan? Generalmente es gente muy agresiva, muy violenta. Son los que están a favor de nada y en contra de todo. Son los que siempre quieren opinar, son los contreras, son los que quieren llamar la atención. Son los que se pelean si están formados 10 y esa se mete porque cree que tiene derecho a brincárselos y le dice no, regresa a la cola y se pone histérica y llama al gerente. Esa es una persona que está dando indicios de que ha sido ultrajada y entonces ya me trataron mal y ahora me vuelven a tratar mal, no me toman en cuenta. Pero todo eso es un cuadro de personas que necesitan a Dios. Nada van a ganar violentándose, gritándose. Entonces uno aprende a conocer ese tipo de gente. Porque en el fondo no busco quién me lo hizo, sino quién me lo pague. Son criticones, mentirosos, metiches, porque quieren llamar la atención, esa atención que no ponen en sí mismos. Es lo que decía Jesús cuando te quieren corregir, te quieren no sé qué tanto. Y entonces dice Jesús, ¿por qué no sacas la viga que tienes en tu ojo? Y después le ayudas a tu hermano a sacar la paja que tiene en el suyo. Pero se sienten perfectos cuando están llenos de inmundicia, como dice Jesús. Ya te la metieron la inmundicia y ahora tú la vas a multiplicar, ¿no? Y lo peor no es solamente ese efecto natural del desprecio, el sentimiento de culpa, el que tengo que pagar y tengo relaciones con personas malvadas que me van a tratar como si fuera la basura que siento que soy. Y luego de ahí la violencia intrafamiliar y de ahí viene toda esta, ya ven que hablan de el deterioro del tejido social, pues es en la familia. En Ciudad Juárez hace 10 años había cadáveres de jóvenes entre 15 y 25 años porque eran sicarios y no había quien reclamara sus cuerpos y eran cientos, los tuvieron que echar en fosas comunes. Entonces, esa violencia crea delincuentes. Y todo porque la raíz empezó cuando te descuidaste, confiaste en quien no debiste de confiar. La obligación es tuya. Y tenemos que aprender a hacernos cargo de lo que somos responsables. Yo he atendido a miles de personas que han sufrido eso. Es más, el 80% de los que acuden a sanación y liberación es por abuso sexual. Ese es el pecado que utiliza más el demonio en este momento, la lujuria. Y entonces tú tienes que tener la gracia para contestar con la virtud, pero como no confías en Dios, no te haces cargo de ti. Y aparecen después ya los signos del odio, del que te odia. Primero
a través de la maldad de un ser humano y luego por la maldad de quien nos incita al pecado. Y empiezan a tener acosos. No los ves, no los tocas, pero sientes que te tocan, pero sientes que se te enciman, pero sientes que hacen cosas de ese tipo contigo. Como decía una señora, ¿ya le contó la hermanita? No. Y me dijo, es que dice que su marido va y la satisface todas las noches. Pues su marido está muerto. Y si vivo no la atendía, ahora muerto. ¿Cómo la va a atender? Pues eso es un demonio. Irá de misa diario, ¿eh? ¿Cómo voy a dejar que esta cuestión extraña de que siento que me están tocando y todo eso? Pues ya nada más por el origen debes de atender más a tu alma que a tus sensaciones y a tus imaginaciones. Pero dice, es mi marido. ¿Cómo va a ser tu marido? Y luego estas personas, cuando pueden conservar su mente más o menos bien, porque de ahí vienen los síndromes limítrofe de la personalidad, síndrome bipolar, porque la mente de un niño no tiene la capacidad de asimilar el mal que le están haciendo y el mal que él no buscó y que no comprende. Fíjense cuántos males viene de un descuido. Una señora que se andaba corrigiendo a todo mundo, que está pegada a la iglesia, que es como sacristana y que me parece que estaría mejor esto acá, me parece que se vería mejor así, me parece que usted debería de hablar de esto y no de esto. Y entonces, ya desesperada, porque es el tercer intento de su hija de suicidarse. ¿Puede hablar con ella así? Y entonces tenía bipolaridad. ¿Por qué? Pues su casa está cerca de la iglesia. Entonces vete por las tijeras, o vete por eso, o vete por eso. Y habían albañiles que estaban construyendo cerca entre la iglesia y la casa. Nada más estira la mano y la mete. Ese es el descuido. Otra persona que también que tiene esquizofrenia, pero ahora ya les dicen esquizoafectivos, que el de la tienda por una paleta la manoseaba, ¿no? Una niñita de 5 años. Y llegaba llorando y la mamá le decía, ¿por qué lloras? Y le pegaba, ¿no? En lugar de averiguar por qué, y la seguía llevando y la seguía mandando. O sea, tú eres un adulto, ¿por qué no vas tú? Nosotros tenemos ese defecto de no hacernos cargo de lo que deberíamos de hacernos cargo, hay que se haga cargo él. Entonces ya tienes alcohólicos, drogadictos, que la raíz de su conducta autodestructiva es esto, y todavía, queridos hermanos, quieres echarle la bolita a otro. Ya no lo aguanto, ya no lo soporto, no tiene remedio. ¿Por qué no le pides perdón? Fíjense, es tan sencillo. ¿Por qué no le pides perdón las veces que lo descuidaste, las veces que no lo defendiste, la vez que no le creíste? ¿Por qué no le pides perdón? Porque el perdón es el principio de sanación y el perdón es una gracia que trabajas comprendiendo al malvado hasta que llegas a sentir compasión por ese maldito hijo del diablo, porque es un miserable ser que se arrastra y tú fuiste víctima. Y no debes de andar con la cabeza agachada, sino levantada. Y Dios te va a purificar y Dios te va a limpiar. Acuérdense de que Dios nos ama y dio la vida por nosotros. Así es que ese es el principio de la sanación. Luego, cuando yo entiendo, comprendo
surge la compasión en mí, viene el perdón, que es una gracia. El perdón se trabaja así y después tú le dices, Jesús, dame la gracia de perdonar. Y Jesús te da esa gracia para perdonar. Perdónalos porque no saben lo que hacen, nos enseñó nuestro Señor. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la sanación, el perdón del que te ha hecho daño. Pero para eso debes estar con Dios, buscar a Dios. Para eso debes de perdonarte, debes de perdonar a quien te debe de cuidar, tienes que perdonar a quien te agredió. Y pensar con sensatez, a ver, ¿quién te hizo el mal? ¿Fue Dios? No. Fue tu papá, fue tu abuelo, fue tu tía, y entonces fue el vecino. Es maldad humana. Porque Dios nos dio la libertad, te ofrezco la vida y la muerte. Y el hombre decide. Por eso dice que el malvado será barrido como la paja por el viento, por la liviandad de su ser, que nada más se mueve por encima y no entra en lo profundo del amor divino. Y viven despreciando, viven odiando y viven buscando víctimas. ¿Por qué se los encargas a gente extraña? Es que era monjita, es que era cura. ¿Y quién te dijo? La responsabilidad era tuya, ¿no? Es que es mi compadre, es que es mi vecina y yo tengo que ir a trabajar. Entonces, todo este tormento que vive una persona hace que no se haga la encontradiza, sino se esconda de Dios. Por vergüenza siempre dicen, yo no estoy digna de estar frente a Dios. Siempre dicen eso. Míralo, Él murió por ti. ¿Tú te sientes culpable? Pues ahí la culpa Jesús la clavó para que tú vivieras libre. Tú fuiste víctima, ¿por qué te destruyes? ¿Por qué permites que el odio vaya creciendo en tu corazón a tal grado de que tú busques matarte, ¿no? Entonces conócete, ese es el principio de espiritualidad, ¿no? Conócete a ti mismo, conoce por qué piensas lo que piensas, por qué reaccionas como reaccionas, que es el principio de la vida espiritual. Y cuando te das cuenta de que toda la miseria que has recibido, porque te han tomado como un bote de basura y han echado toda su basura en ti, y entonces tú te das cuenta que no eres eso, sino eres amada por Dios, y Dios te dice, eres mi palomita blanca, eres mi amada, eres la niña de mis ojos, te sientes por primera vez aceptada, buscada, y entonces sales al encuentro de Jesús y te dejas abrazar por Jesús y sana tu corazón, porque estás con el hacedor de todas las cosas, con el libertador. Él sana todos los corazones si uno quiere entregarle su dolor, su pena, su sufrimiento, su tormento, la causa de su desesperación y de su tristeza, la causa de su aislamiento y de sus horas de insomnio, y también de su deseo de vengarse de la persona que les hizo daño. Jesús nos libera de todo eso. Eso es la sanación. Jesús, ya veo como tú me ves. Soy tu perla preciosa. Soy tu tesoro escondido. Tú viniste aquí por mí para rescatarme de eso que los malvados hacen para separarme de ti. Entonces no es alejarse, no es esconderse, es salir al encuentro de Jesús. Entonces estamos en la sanación y liberación, les digo que la mayoría de las personas afectadas son por eso. Y entonces cuando hacemos las oraciones, pues la gente siente el golpe del que agita su corazón, lo maltrata y lo oprime, lo pisotea. Pero también siente el poder de quien la ama y le está diciendo que la deje en paz. Por eso decimos que Dios traslade a tus presas del reino de las tinieblas al reino admirable de tu luz. Las tinieblas no ves nada,
todo es igual y entonces tú no tienes la posibilidad de decir, por aquí puedo irme con seguro o por aquí puedo agarrarme para no caerme. La luz, la claridad divina te la da Dios. Es Jesús. Y he visto cosas impresionantes de la conversión de las muchachitas, de los jóvenes que sienten ese golpe de amor por primera vez en su vida, que se dan cuenta que hay alguien a quien les interesa no solamente su situación, sino su persona, y le abren el corazón. Entonces, ya terminando una liberación por causa de eso y por estos seres que desordenan sexualmente a las personas, una persona saca de su reloj una navaja de sacar puntas. Así la tenía. Y me dice, ¿y ahora qué hago con esto? Le digo, dámela, ya no te sirve para nada. Eso es lo que puede hacer Jesús. Pero hay que hacernos los encontradizos. Hay que dejarnos de vernos como si fuéramos monstruos deformes, como si fuéramos gente sucia y malvada. No lo son. Y Cristo murió por nosotros. Te amó y se entregó por ti. Y esa es la convicción con la que uno debe de entrar al trato con nuestro Señor, que tanto nos ama, que tanta paciencia nos tiene y que espera que salgamos de nuestros escondrijos para abrazarnos. Y dice Jesús, ¿no? Y si encuentra a la que se le perdió, hay más alegría que por las 99. Es lo que decía del hijo pródigo, tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Por eso había que hacer fiesta. Así es que, queridos hermanos, esa es precisamente la estrategia del enemigo, del mundo, de la carne y del demonio, para apartarte de Dios y llevarte por caminos de perdición. Y ahí está enfrente de ti el remedio, el amor divino, que te da la claridad divina para que tú sepas quién eres y cuánto vales. Un Dios se hizo hombre para decirte que te amaba. Y para decirte que su Padre es el amor. Precisamente esa es la verdad. Dios te ama. Deja de odiarte y déjate abrazar por Cristo. Así es que, aunque sea muy sutil las redes en las que te atrapa el enemigo, no es sutil hacia Dios, porque Dios ve todo, está en todas partes, lo sabe todo y lo puede todo. Simplemente tienes que abrirle tu corazón y verte como Él te ve. Así es que hay que animarnos y no hay que dejarnos arrastrar por el odio que inyectaron los lobos en nuestro corazón con el deseo de perdernos con ellos en el infierno. No les des gusto. Dios te hizo para vencer. Dios te levanta de la opresión. Y es maravilloso ver cómo las personas salen, queridas hermanas y hermanos, pues con esta experiencia de un amor que toca, un amor que cierra heridas, un amor que nos pone de pie y nos hace seguir atrás de Él en este camino tan tortuoso y tan difícil, pero siempre de la mano de Él se nos hace fácil. Y entonces tú siempre debes de pedirle a Cristo que te deje mirarte como Él te mira. Y entonces sí, imagínate a Jesús que está enfrente de ti, imagínate que Jesús te está mirando, imagínate que Jesús te mira con amor. Jesús te mira con amor, míralo, háblale, pídele, entrégale lo que te está oprimiendo. Y entonces uno empieza con ese diálogo con el que nos ama, empieza enamorándonos. Así es que el amor, queridos hermanos, vence el odio y la indulgencia la venganza. El remedio es Dios y nunca debemos de hacerle caso a las mentiras del maligno. Hay un libro de un terapeuta, de un sacerdote católico, Miguel Ángel Fuentes,
que habla de las adicciones, especialmente estas sexuales, que habla de todo el dinamismo que utiliza la persona que ha sido o que va a ser maltratada y luego va a ser maltratador. Solo Dios, todo por Dios, nada sin Dios.